Hola, qué gusto verte aquí. Bienvenido a este curso. Mi nombre es Cristian y hoy vamos a aprender a diseñar una zapata utilizando el MatCAD. Vamos a utilizar el SAFE. Antes de entrar a los programas, sería importante conocer un poco de lo que vamos a hacer haciendo pequeños cálculos a mano, ¿no? Para esto necesitamos tres datos esenciales. Los datos que vamos a necesitar serán carga muerta, carga viva y la capacidad admisible del suelo. Para este primer ejercicio vamos a desarrollar una plantilla en MatCAD con este primer ejercicio, con los datos que vamos a realizar en este primer ejercicio. Y nos vamos a dar valores arbitrarios. Por ejemplo, carga muerta 90 toneladas. Carga viva podemos poner tranquilamente 40 toneladas. Y la capacidad del suelo admisible podemos poner 25 toneladas por metro cuadrado. Es importante que estemos trabajando en unidades similares para no generar algún tipo de confusión, al menos mientras lo realizamos a mano. Entonces, teniendo la carga muerta, la carga viva y la Q admisible, tenemos que entender que hay una carga P. Esa carga P nosotros tenemos dos. Una que es la carga de servicio y otra que es la carga de diseño. En este caso solamente vamos a guardar la carga de servicio porque la carga de diseño la va a utilizar el programa de manera interna. ¿Qué es la carga de servicio? Esa carga de servicio no es nada más que la sumatoria de las dos cargas, la carga muerta sin mayorar más la carga viva. Junto con estas cargas de aquí, nosotros ya podemos hacer el cálculo del área necesaria para este plinto. ¿Cómo podemos hacer este cálculo? Nosotros partimos de un principio donde la presión es igual a una fuerza sobre una área. Nosotros conocemos nosotros conocemos la fuerza y conocemos la presión del suelo. Lo que nos haría falta es calcular la A, el área. Para eso nosotros empezamos a despejar donde área va a ser igual a la presión, perdón, a la fuerza sobre la presión. En este caso nosotros conocemos la fuerza, que es esta carga de servicio. La carga de servicio lo vamos a utilizar para el cálculo de presiones y para el cálculo del área. La fuerza, ¿qué sería? Tendríamos 90 más 40. Entonces 90 más 40 tenemos 130 toneladas de fuerza sobre ¿cuál es la capacidad portante del suelo? La presión que va a soportar el suelo. Bueno, la presión que por diseño tenemos expectativa de que soporte va a ser de 25 toneladas por metro cuadrado. Aquí tonelada con tonelada se va y nos va a quedar específicamente en metros cuadrados, que es lo que nosotros queremos. Al realizar esta operación, nosotros tenemos 5.2 metros cuadrados. Esta área no es con la que vamos a trabajar, porque resulta que esta área simplemente la hemos calculado en base a la carga muerta y la carga viva. A esta área de aquí deberíamos multiplicarle por un factor que depende si, primero, la columna siempre va a transmitir un momento. Esos momentos no los hemos considerado en esta situación, pero siempre va a transmitir un momento. Y segundo, los momentos también pueden ser transmitidos por sismo. O sea, en el primer caso nosotros tenemos que los momentos se transmiten a la cimentación por el mismo por el mismo peso de la estructura. Mientras que por el otro lado tenemos lo que es el movimiento sísmico. Entonces, para eso vamos a determinar un factor F con dos valores. Cada uno tiene su condición. Para eso tenemos 1,15 lo vamos a multiplicar si no queremos considerar acciones de sismo transmitidas a la zapata. Mientras que 1,45 vamos a considerar si sí queremos transmitir acciones sísmicas hacia esa zapata. En este caso también podríamos decir para superficiales, donde la zapata, donde no existen subsuelos. Y esto podemos considerar donde no hay sismo. Más adelante como un ejercicio podemos ver. En este caso vamos a indicar que no existe sismo, no vamos a considerar sismo. Nos interesa crear la plantilla, nos interesa entender un poco. Con todo caso, el área que nosotros vamos a trabajar es los 5.2 metros que ya tenemos por un factor de 1.15. Recuerda, ese 1.15 es porque no hemos considerado los momentos que se transmiten de la columna hacia la zapata. Nosotros vamos a tener 5.2 por 1.15, 6.3.
Con esta área que nosotros acabamos de calcular, ahora sí vamos a determinar si la zapata va a ser cuadrada o rectangular, y esto depende mucho de la columna. En este caso vamos a asumir que estamos trabajando con una columna de 50 por 50. No, vamos a asumir nomás columna de 40 por 40. Importantísimo este dato porque más adelante nos va a ayudar a calcular el punzonamiento. Y vamos a definir que bueno, tenemos una columna de 40 por 40, lo que significa que es una cuadrada. En caso de que tengamos una columna rectangular, aquí abajo te dejo un enlace para que puedas ver un artículo sobre qué hacer en caso de que tengamos columnas rectangulares. El cálculo es diferente. Como tenemos una columna cuadrada, lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada del área para encontrar uno de los lados. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 5.3. Cada lado de nuestra zapata va a medir 2.50 metros. Entonces, eso de ahí podemos nosotros pasar al programa. Antes de pasar a nuestro programa MatCat a generar nuestra plantilla de todo lo que hemos realizado, es importante recalcar dos temas. Primero, hablemos de la altura mínima de una zapata. La altura mínima de una zapata está condicionada por dos cosas. Primero, el ACI nos especifica de que la altura mínima efectiva, es decir, ese valor de esa altura D, tiene que ser al menos 15 centímetros. Y el recubrimiento mínimo que nos exige el ACI en lo que son zapatas es de 7.5, desde la cara del plinto hasta la cara de la varilla. Muy importante eso. No consideramos el centroide de las varillas, sino hasta la primera cara de la varilla. En este caso, el recubrimiento no va a ser igual, nunca mejor dicho, el recubrimiento va a ser igual a un D', a un peralte efectivo, a un peralte contrario efectivo sería, ¿no? Un D'. Eso es lo primero. Entonces nosotros tenemos, por un lado, tenemos D que es 150 milímetros. Por el otro lado tenemos el recubrimiento que tenemos 75 milímetros. Si nosotros analizáramos, nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros trabajamos las parrillas similares, tanto esta como esta, nosotros podemos decir que el centroide, la distancia al centroide justamente se encuentra aquí, exactamente en la conexión de esas dos varillas. Entonces nosotros tenemos una distancia D, mientras que si nosotros volvemos a analizar, el recubrimiento sería considerado únicamente este sector de aquí, lo que nos deja un espacio del tamaño de la varilla. Ese espacio nosotros podemos asumir que va a ser de 1.2 centímetros, de 1.4 hasta de 2 centímetros, dependiendo qué es lo que vamos a utilizar. Así que como tal nosotros podríamos definir una altura mínima, bueno, yo personalmente, una altura mínima de 25 centímetros, y ahí podemos garantizar que se está cumpliendo con lo solicitado mínimo. Recordemos, aquí tenemos 75 milímetros, aquí tenemos, tiene que ser mayor a 150, y aquí tendríamos un espesor de varilla entre 1 y 2 centímetros, dependiendo de la varilla que nosotros vayamos a utilizar. Por otro lado, también vamos a analizar lo que es la longitud de desarrollo. ¿De qué va a depender esa longitud de desarrollo o para qué nos va a servir esa longitud de desarrollo? Esa longitud de desarrollo nos va a indicar si necesita o no necesita estos ganchos. Lo más óptimo sería de que no necesitara los ganchos, sería más fácil constructivamente, no hay que estar doblando, y eso lo vamos a determinar con la longitud de desarrollo. ¿Cómo se calcula esta longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo es igual al FY sobre 1.4 raíz de F'C por el diámetro de la varilla. Esta de aquí se encuentra en el sistema internacional, por ende estos valores de aquí tienen que estar en megapascales. Y para pasar más adelante lo que nosotros estamos requiriendo, simplemente tenemos que multiplicar por 0.098. Pero como este valor de aquí lo vamos a automatizar en nuestra hoja de MatCat, vamos a obviarnos esto. ¿Qué quiere decir ese valor de 2.8? Significa que si nosotros estamos trabajando con un concreto de 210 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, para pasarlo a megapascales tendría que multiplicarlo por 0.098, y eso nos estaría dando alrededor de 20.60 megapascales. Y este es el valor que tengo que introducir en mis datos.
Ahora, vamos ahora al programa de MatCat y vamos a ver cómo podemos condicionar esto con el fin de no requerir las patas. Siempre tratemos de diseñar estos plintos aislados sin necesidad de tener estos ganchos o estas patas, porque realmente cuesta dinero estar doblando. Dinero, tiempo y obreros. Aquí estamos en el MatCat. Lo primero que vamos a crear son los datos que ya teníamos previamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar en nuestro MatCat? Lo primero que vamos a definir son nuestras variables. ¿Qué variables vamos a trabajar? Carga muerta y carga viva. Exactamente lo mismo que hacíamos. Posterior a eso, sacábamos la carga de servicio, que pues tenemos la carga de servicio es igual a la carga viva más la carga muerta. En este caso nos da directamente 130 toneladas. ¿Cómo hacemos esto de aquí? Primero vamos a definir de que aquí tenemos datos. Datos es simplemente un cuadro de texto. Para eso clic derecho e insertamos un bloque de texto o un cuadro de texto, dependiendo de lo que deseemos. Pero acá vamos a trabajar. El simple hecho de declarar una variable, que es como vamos a declarar, por ejemplo, yo voy a decir que voy a escribir C mayúscula, aplasto control guión para que se haga para que se hagan esos subíndices. Y para declarar una variable no tengo que poner el igual. Si nos damos aquí un poquito, tenemos dos puntos y un igual. Para declarar una variable tengo que poner los dos puntos. Ya, de esa forma voy a declarar una variable yo. Por ejemplo, voy a declarar otra vez la de arriba. Voy a explicar que ahora son 45. Y para poner las unidades, si no lo conocemos, nos vamos aquí donde estamos unidades, nos vamos a las de fuerzas. Y aquí escogemos con cuál queremos trabajar. Kilogramos fuerza, tonelada métrica de fuerza. Siempre vamos a trabajar con toneladas métricas de fuerza. Si nosotros sacamos, se va a poner en un colorcito verde. Esto significa que estamos duplicando la variable. Siempre hay que buscar trabajar con variables diferentes. Una vez que ya tenemos declarada la variable, nosotros teníamos que la presión era igual a la fuerza sobre el área. Entonces nosotros ya conocíamos que el área va a ser igual, dos puntos. Si colocamos el igual, va a salir eso. Esa variable no está definida. Entonces vamos a darle. ¿El área a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza aplicada. En este caso yo tengo la carga de servicio. Tiene que estar escrito igualito. Dividido para la Q admisible. Voy a poner Q admi y le doy igual. Si se dan cuenta, aquí me dice el programa que esta variable no está definida. Nos ha faltado poner el Q admisible. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba. Siempre tiene que estar arriba lo que vamos trabajando. Q admisible. ¿Cuánto decíamos que era igual a 25 toneladas por metro? Automáticamente esto ya nos da las variables al momento que analiza todo esto. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? 5.2 metros. Ahora bien, nosotros teníamos un factor F que multiplicaba este valor de área y dependía realmente, ¿no? Para eso nosotros vamos a crear un factor, vamos a llamarlo así, factor, para que no se confunda con F como fuerza. Vamos a denominar un factor y le vamos a decir que va a crear un cuadro combinado. Va a crear un cuadro combinado aquí, donde va a tener condición. No le vamos a poner nada aquí arriba y vamos a poner no se considera sismo. Recordamos los factores 1.15, 1.45. Esos son los valores. Ahora, nosotros ya tenemos un factor declarado. Ahora vamos a declarar el área nueva o el área real. Vamos a denominarle área real. Voy a denominar A real nomás, así. A real la declaro con los dos puntos y explico. Es el área anterior que me calculaste, o sea, el área de 5.2 que multiplica a este factor. Y para conocer el resultado, lanzamos un igual. Y aquí me está diciendo que necesitamos 7.54. Para el ejercicio que nosotros utilizamos, nosotros no consideramos el sismo. Así que vamos a trabajar con este 5.98. Teniendo una vez el área, nosotros podemos ya calcular el lado de nuestra zapata. Que nosotros habíamos sacado, lado va a ser igual
dos puntos, a la raíz cuadrada. En este caso nosotros teníamos raíz cuadrada del valor que tenemos acá, es decir, del A real. Y le damos igual para conocer el valor. Nos está diciendo 2.445. Vamos a revisar estos valores por si acaso. 1.15, 1.45. Muy bien. 2.445. Al momento de ya estar calculando aquí en el programa, me he dado cuenta que me he equivocado al momento de usar la calculadora. Aquí nos da 5.98, mientras yo tengo 6.3. Entonces, acá realmente donde tenemos 6.3, tendríamos 5,98 metros cuadrados ya corregidos. Y del lado tendríamos 2.45. De lado y de lado, que es como lo que tenemos aquí actualmente. Ahora, hablamos de una altura mínima, ya sabemos que es de 25 centímetros. Ahora vamos a hacer algo de longitud de desarrollo. Si nos dimos cuenta, para poder calcular la longitud de desarrollo necesitamos dos valores. Necesitamos el F', el F'C, que nosotros tenemos de 210, podríamos trabajar. Y tenemos el Fy, el esfuerzo de fluencia del acero, que lo tenemos en 4200 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Entonces nosotros teníamos una longitud de desarrollo que está en función de la varilla que vamos a utilizar. Entonces nosotros podemos crear algo que diga phi con una lista de cuántas varillas nosotros tenemos disponibles. En este caso vamos a crear una varilla, una lista desde, aquí tenemos diámetro. Vamos a crear 8. Para poder aumentar más filas y columnas, podemos otra vez presionar Shift Enter. O en el peor de los casos, irnos aquí donde tenemos matrices y podemos insertar más hacia abajo. Entonces tenemos 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vamos a trabajar hasta 20. Eso vamos a tener hasta el momento. Ese va a ser nuestro fin. Ahora vamos a calcular la longitud de desarrollo. Para calcular la longitud de desarrollo, nosotros ya conocemos que la fórmula que nosotros tenemos es Fy, el Fy expresado en MPa. Abajo tenemos 1.4. Este 1.4 no pensemos que es adimensional. Al contrario, este 1.4 también está expresado en megapascales. ¿Ya? Esto lo expresamos en centímetros. Queremos apreciarlo mejor en centímetros. Y ahora nosotros tenemos que para diámetros de 12 y usando esta configuración de aquí, nosotros vamos a necesitar al menos 78 centímetros de longitud de desarrollo. De igual forma, si seguimos aumentando el acero, vamos a seguir necesitando mayor dimensión de desarrollo. Ahora, para más o menos tener una noción si vamos a necesitar patas o no vamos a necesitar patas, vamos a colocar una condición aquí que nos va a ayudar bastante. La condición más o menos sería así. Para más o menos entender esta longitud de desarrollo, lo que se refiere a la longitud de desarrollo como tal es desde la cara de la columna hasta la cara hasta la última cara, hasta este punto de aquí. Hasta ahí nosotros nos interesa la longitud de desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Vamos a realizar una condición en donde nos va a decir si necesitamos patas o no necesitamos patas para nuestro diseño. En este caso nosotros tenemos lo primero. Esta es la condición con la que vamos a trabajar. Si nosotros logramos apreciar la longitud de columna y el recubrimiento, son valores que nos faltan. Esos lo podemos colocar incluso aquí en los datos. Entonces nosotros tenemos que si trabajamos con un diámetro de 10, no vamos a necesitar patas. Si trabajamos con un diámetro de 16, ya necesitamos pata. O necesitamos pata
o le podemos aumentar un poco el lado. Ya depende de nosotros. Por ejemplo, aquí nos dice necesita patas, pero aquí podemos poner cuánto da esto de aquí. Necesitaríamos 41 centímetros de pata para este caso de aquí. En este caso podríamos trabajar tranquilamente con un hierro de 14, por ejemplo. Ahora, otra cosa que nos hace falta aquí es la separación que se van a encontrar estas varillas. Para la separación, lo primero que nosotros vamos a necesitar, vamos a ordenar mejor esto para ver si todo lo dejamos en una sola página. Para la separación vamos a necesitar el área requerida. El área requerida que es el que vamos a sacar del programa. Que es el que vamos a sacar del programa que nos va a indicar por metro o general. Vamos a necesitar, aquí podemos incluso añadir algo en los diámetros, podemos editar. No, dejemos eso ahí, podemos hacer acá mejor el área requerida y vamos a trabajar con el área de la varilla que va a ser igual como está expresado en milímetros al cuadrado. Vamos a elevar esto al cuadrado. Vamos a elevar esto al cuadrado por 0.0785. Solamente 0.085. Y lo que queremos ver es en centímetros cuadrados. Y para conocer el número de varillas, en este caso vamos a necesitar el número de varillas. Vamos a poner número var. Vamos a necesitar el área necesaria. En este caso tenemos el área requerida, que va a dividir al área de la varilla. Y aquí vamos a sacar cuántas necesitamos. Vamos a necesitar 3. Y para conocer la separación de la varilla, nosotros vamos a determinar separación. Vamos a declarar la variable y vamos a indicarle que es, por ejemplo, los 100 metros, porque estamos analizando por metro, dividido para el número de varillas que nosotros vamos a necesitar. Eso me lo tiene que dar esto. Tenemos 100 centímetros. No olvidar colocar las unidades para poder obtener que la separación está acá a 35,8. Podría ser mucho. Podríamos bajar en vez de 14, trabajar con un hierro de 12 para que esto vaya disminuyendo. 26.3 en este caso. Ahora, con todos los datos que nosotros hemos obtenido, ya podemos pasar al save. Estando en nuestro save, nosotros ya tenemos todos los datos para realizar nuestro proyecto. Los tenemos aquí en nuestra hoja. Esta hoja vas a poder encontrarla aquí abajo también. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo modelo. En un nuevo modelo vamos a trabajar aquí de momento. Vamos a trabajar con los sistemas que nos sentimos cómodos que en un inicio trabajamos. Sistema internacional, estadounidense o metro kilogramo segundo. Vamos a trabajar todo esto por defecto. Vamos a seleccionar esta zapata simple. En esta zapata simple nosotros tenemos que escoger las distancias que nosotros tenemos. Las distancias desde el centro del eje hacia la cara externa, tanto en sentido X como en Y, del lado izquierdo y del lado derecho. Si nosotros teníamos por cada lado 2,45, nosotros vamos a resultar teniendo en cada extremo 1,225. Entonces vamos a corregir el 1,225. Si nosotros tuviéramos zapatas rectangulares, aquí sí deberíamos tener cuidado hacia dónde estamos dirigiendo el sentido X y el sentido Y. Aquí nosotros tenemos la altura de zapata que nosotros estamos trabajando. En este caso nosotros habíamos dicho que lo mínimo era 2,50 o 250 milímetros y eso es lo que vamos a trabajar. Este módulo de subgrado o este subgrado de módulos o módulo de subgrado es lo que nosotros conocemos como el coeficiente de balasto. En caso de no conocerlo, nosotros podemos calcularlo, un aproximado, ¿no? La fórmula nos indica que primero tiene que estar las unidades en tonelada y en metro, y para esto podemos multiplicar la capacidad admisible del suelo por un factor entre 120 y 130. En este caso vamos a trabajar 130 por la capacidad admisible del suelo, que era 25. Posterior a eso trabajamos acá. ¿En qué teníamos que trabajar? En tonelada y en metro. Le damos a calcular y este es el coeficiente que nosotros estamos trabajando. Le damos OK.
Continuamos, modificamos las cargas, la muerta y la viva. Teníamos una carga muerta de 90 y una viva de 40. ¿Se acuerdan que multiplicábamos por 1.15 el factor al inicio? Ya, esto se debe a que nosotros no consideramos ninguno de los momentos para solamente diseñar la zapata. Y únicamente consideramos lo que era carga viva y carga muerta. En este caso, nosotros podemos poner, de hecho, nosotros deberíamos colocar aquí los datos que nosotros obtenemos en el cálculo. Si no, podemos también colocar los datos que nos dé el ETABS si acaso estamos trabajando con uno de esos. Entonces, en este caso vamos a trabajar con el 10%, porque hay como una regla, más o menos, en el que no podrías trabajar con un menor. O sea, siempre va a haber excentricidad. Siempre va a haber excentricidad. Entonces nosotros le vamos a dar una excentricidad del 9% del 10% para que se generen unos momentos. Es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y por último tenemos un lado de una columna. En este caso nosotros estamos trabajando con una columna de 30 por 30. Eso ya lo agregué acá en mis datos. Nosotros lo colocamos cuando estábamos colocando las patas, ¿no? Entonces tenemos 30 y 75. El recubrimiento ahorita no le vamos a prestar atención. Simplemente le vamos a prestar atención a los 30 centímetros. En este caso nosotros tenemos una columna de 30 centímetros por 30 centímetros. Si nosotros tuviéramos una columna rectangular, la recomendación sería que coloques el lado menos... O sea, el lado menor. ¿Por qué? Porque este tamaño de aquí nos va a ayudar a analizar el punzonamiento en lo que es nuestra zapata. En nuestro caso tenemos 300, le damos OK. No modificamos nada más de aquí, le damos OK. Y aquí tenemos nuestra zapata. ¿Queremos apreciarla en 3D? Podemos. Primero le damos en 3D y después le damos en vista extruida. Aquí está nuestra zapata. Esto no es todo. Hay igual que volver a revisar las dimensiones y absolutamente todo. Lo primero que vamos a definir van a ser los materiales con los que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar principalmente? El concreto y la varilla. En el concreto nosotros vamos a modificar a nuestra conveniencia. Por ejemplo, aquí podríamos poner concreto de 210. Concreto de 210. La densidad la dejamos por default. Este de aquí, el módulo de elasticidad, vamos a hacer un cambio. Shift, doble clic para entrar a la calculadora. Y vamos a trabajar principalmente en kilogramos fuerza sobre centímetro. El módulo de elasticidad del concreto varía entre 10.000 y 15.000 por la raíz cuadrada de F'. Entonces vamos a trabajar con un 2.500 por la raíz cuadrada del F'. ¿Con qué F' estamos trabajando? Con 210. Calculamos 18, 11, 42. Ese es el módulo de elasticidad del concreto de 210. Vamos a modificar ahora acá. En este sector de aquí nosotros vamos a modificar las propiedades, los datos del diseño de propiedades o algo así. Aquí vamos nosotros a modificar y vamos a colocar con qué concreto estamos trabajando, con 210, pero ese valor tenemos que dividirlo para 100 porque estamos trabajando en kilogramos sobre milímetros al cuadrado. Entonces nosotros tendríamos 2.1. En caso de que no te sientas seguro, no hay problema, cambiémoslo a cualquiera y puedes entrar a la calculadora con Shift, doble clic. Entras a la calculadora y le indicas, nosotros estamos trabajando en centímetro al cuadrado, kilogramo. Entonces tú le colocas aquí que estás trabajando con un 210. Si quieres pones calcular, o sea, te va a salir el mismo 210 porque no hay nada que calcular. O directamente le pones OK. Y te va a dar el 2.1. Le damos OK, no hay nada más que modificar aquí. Y pasamos al siguiente, que son las varillas. En las varillas, vamos a poner varillas 4200. Solamente vamos a hacer un cambio que corresponde aquí abajo, en los mismos, en los datos de las propiedades de diseño. Entonces nos vamos aquí y nuestras varillas son de 42, porque son 4200 dividido para 100, de 63. ¿Por qué? Porque es 42 por 1.5. Ese 1.5 es hasta donde ya el acero empieza a fluir. Y tenemos los mismos datos repetidos acá abajo, 42 y 63. Le damos OK, le damos OK y le damos OK. Definida los materiales, ahora podemos definir las secciones.
Aquí es importante dos cosas. Primero, vamos a ver si el espesor de nuestra... Vamos a ver si el espesor de nuestra varilla está correcta. O, perdón, el espesor de nuestra zapata está correcto o no. Para eso vamos aquí donde dice Slab Section y vamos a modificar dos en este caso. Vamos a trabajar sobre Footing y sobre Stiff. Estos dos de aquí los puedo borrar. Estos dos de aquí los puedo borrar. De hecho, vamos a borrarlos. Vamos a modificar el Footing. Veamos qué hay en Footing. No se ha modificado. No modificamos. Puede ser una opción el hecho de modificarlo anteriormente. Bueno, vamos a poner 250. Y lo mismo tenemos que poner aquí en Stiff. 250. ¿Cuál es el uno y cuál es el otro? Pues bueno, a ver. Footing es como tal todo el material que está hecho la zapata, ¿no? Mientras que Stiff es esto de aquí, más negrito, que suplanta a la columna. ¿Cómo nos va a ayudar esto? Pues eso nos va a ayudar al momento de obtener los momentos y al momento principalmente de obtener el armado, que es lo que nos va a interesar como punto focal ahorita. Otra cosa que vamos a modificar aquí en Section Properties es las barras de reforzamiento. Si se dan cuenta, aquí yo tengo en números, pero yo personalmente trabajo mucho en lo que son en milímetros, las barras milimetradas, que es lo que trabajamos en Ecuador. Entonces, para eso, si trabajan con esto, perfecto. Pero en caso de que no, vas a borrar todas las varillas, vas a añadir un nuevo set y vas a buscar aquí donde dice Sistema Internacional, que es el con el que trabajamos, número 10, o sea, por números las varillas, no por fragmentos de pulgadas, que la número 3 es un 3/4 de pulgadas, no, vamos por el Sistema Internacional. Aquí nosotros lo tenemos, número 6, número 8, número 10, número 12 y así sucesivamente. Le damos OK y ya tenemos eso. Vamos a pegarle otro check otra vez a Slab Section por si acaso. Ya estamos chévere, bien chévere. Y vamos a revisar esto de aquí del Area Sprint. El Area Sprint es el coeficiente de balasto que nosotros introdujimos en antes. Y tenemos que tener en cuenta algo. El suelo solo se comprime. Entonces vamos aquí a siempre constatar de que diga compresión only. ¿Estamos bien? Ya, ahí se actualizó. No se había actualizado el dibujo. Por eso te diste cuenta que volví a revisar el slab. Una vez hecho eso, no configuremos nada más. El programa solito va a calcular las combinaciones de carga. Nos va a dar dos combinaciones de carga. Una por servicio y otra para diseño. Hecho esto, no queda nada más que correr. En esta primera corrida no nos va a dar el programa. No nos va a dar porque nuestra zapata es muy flexible. Entonces vamos a ver cómo se está deformando y cómo el punzonamiento sí está afectando a la zapata en este caso. Ya, aquí tenemos nuestra zapata. Si nosotros queremos podemos verlo en 3D. Esta es la deformación que se efectúa en la zapata. No lo vamos a ver así. Vamos nosotros a verlo en planta. La única planta que tenemos. Y mira, si nosotros apreciamos aquí, este sector morado nos está diciendo que se desplaza 6 milímetros. Hay que ver bien que estamos trabajando. Acá arriba dice milímetros. Entonces aquí estamos desplazándonos 6 milímetros. Pero como tal, eso en este punto no es relevante. Ahorita lo que vamos a ver son las presiones del suelo. Para ver las presiones del suelo nos vamos aquí. Donde dice display, o sea, mostrar las presiones del suelo. Y aquí vamos a ver las presiones del suelo producto de un combo, del combo 1, que es las cargas de servicio. Vamos a aplicar y estas son las presiones del suelo que tenemos. Nuestra capacidad era de 25 toneladas. Vamos a ver si se está cumpliendo como tal. Nosotros tenemos una capacidad aquí de 28.22 toneladas. No está cumpliendo. Pero no pasa nada. De hecho, no está cumpliendo es por el tema de el punzonamiento. O sea, es por el tema de que esta losa es muy flexible, de que esta cimentación es muy flexible. Si nosotros vamos a revisar el punzonamiento en esta herramienta de aquí, nosotros vemos que el punzonamiento de esta losa es de 4 unidades. O sea, realmente muy por lo que se debería. ¿Qué es lo que deberíamos corregir en este caso? Deberíamos corregir la altura de la zapata.
Vamos a hacer esto, vamos a corregir la altura. Para corregir la altura de esto, tenemos que sacar este candadito y vamos a un tanteo. Para evitar tanto cálculo, vamos a evitar un tanteo porque para el punzonamiento sí demanda de un poquito más de cálculo. En este caso lo aumenté la zapata hasta 55 centímetros y mira que de 4.3 que nos había dado, si no me equivoco, ahora tenemos 1.3. Vamos a seguir aumentando porque este punzonamiento tiene que estar por debajo de lo que nosotros, por debajo de 1. Bien, al parecer con 65 nos ha cumplido. Solamente nos falta una pequeña cosa que eran las preferencias de diseño. Nosotros tenemos aquí el mínimo, lo mínimo de cobertura, o sea, el mínimo recubrimiento que nosotros teníamos. Y si te das cuenta, tenemos 19 milímetros y 19 milímetros. Esto no está bien deducido, o sea, no es lo que teníamos en un inicio. Al principio nosotros teníamos 75 milímetros, ¿recuerdas? 75 milímetros es lo que el ACI nos especifica que tiene que estar como mínimo. Entonces, pero 75 milímetros hasta la cara del acero. Aquí nosotros tenemos que introducir el milimetraje hasta el centroide de la varilla. Entonces nosotros podríamos definir aquí que tenemos 75, 85, alrededor de 90 milímetros podríamos definir, asumiendo que está hasta 95 incluso, asumiendo que estamos trabajando con varillas de 20 centímetros, en el peor de los casos. Habiendo hecho esta corrección de aquí, nosotros ya podemos ver otra vez las presiones del suelo. Vamos a analizar qué ha pasado primero con los desplazamientos. Los desplazamientos, los asentamientos, era el de acá, perdón, el de acá. Vamos a ver los asentamientos productos del combo. Nosotros tenemos acá asentamientos de 10 milímetros. O sea, mira que producto de los momentos, tanto en X como en Y, se han generado que la zapata venga hacia acá. Ahora vamos a revisar las presiones del suelo. En las presiones del suelo, también producto del combo 1, nosotros podemos ver que las presiones del suelo varían acá como a 32. O sea, habría que revisar realmente. Acuérdate que los momentos que nosotros asumimos eran el 10%. Puede ser que al momento de sacar el cálculo nosotros tengamos menores momentos. Eso también ayuda bastante. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos de que hasta aquí todo chévere. Pero si se llegase a ejecutar de que los dos momentos estamos para acá, esta parte de aquí es muy probable que falle porque aquí ya estamos hablando de 32.3 toneladas por metro cuadrado. Y por último, como había modificado ahora último el diseño y habíamos modificado las preferencias, tuve que volver a hacer el proceso. Ya podemos hacer un diseño de nuestra zapata. Primero vamos a indicar esto, vamos a imponer el acero mínimo de refuerzos. Segundo, vamos a hacerlo por capas primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero ver el área por unidad de medida, que en este caso es 1 metro. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a trabajar así de momento. Vamos a ver cuánto acero necesita nuestra estructura. Necesitamos 1170. ¿1170 qué? Para poder ver una mejor distribución, nos vamos aquí donde dice Show Units Form y vamos a modificar ciertos parámetros. Primero, aquí es lo que me interesa, es esto de aquí. Vamos a verlo en centímetro cuadrado por metro. Áreas de varilla lo mismo, centímetro al cuadrado. Y ahí el resto lo puedo dejar por defecto. Ahora sí, ¿cuánto necesito? Necesito 11,7. Esto se produce por el alto peralte que estoy manejando. Si manejo altos peraltes, producto de altas cargas, puedes optar realmente ya por irte por una viga de cimentación en tal caso, que te va a ayudar a reducir un poco lo que es esto de aquí, pero conlleva a otros tipos de trabajo. En este caso nos está solicitando 11,7 en la parte de abajo. En la parte de arriba no nos solicita nada porque no queríamos que lo diseñe ahí de un lado.
Y del otro lado, la forma de ver es cambiando al layer B, aplicar, necesitamos lo mismo, 11,7, que es el acero mínimo para la altura de 65 centímetros. ¿Cómo vamos a decir esto? A ver, primero, ¿con qué varilla queremos trabajar? Nosotros en nuestro MATCAD habíamos hecho un cálculo, por ejemplo, y vamos a trabajar con diámetro de 12. Un diámetro de 12, quizás la separación óptima, primero nosotros tenemos que colocar aquí el área requerida. ¿Cuánto es? 11,7, si no me equivoco. 11,7, sí. Nosotros tenemos 11,7 centímetros al cuadrado. ¿Con qué varilla vamos a trabajar? Con una varilla de 12. Veamos qué pasa si es una de 14. La de 14 tampoco necesita patas. Y esta está separada cada 13,2 centímetros. ¿Cuál es lo recomendable de la separación? De la separación es que esta separación de aquí por lo menos esté dentro de la posibilidad de colocar tres varillas justamente por debajo de donde se va a formar la columna. Así que pues, tal vez sería bueno quedarnos con esto. No necesita patas. Si le llegásemos a aumentar el diámetro a 16, ya estaríamos necesitando el uso de patas. Entonces ese no es el objetivo. Lo mejor que podemos hacer es trabajar donde no haya patas. Y vamos a trabajar con, aquí sería un acero de 14. Vamos a ver si cumple también en el programa. Cada 13 centímetros. Vamos a ver si es cierto eso. Veamos. Vamos a decir, quiero trabajar en la parte de abajo con un acero de 14 cada 13 milímetros. Cumple perfectamente. Vamos a ver qué pasa si colocamos 14 milímetros. Ahí ya nos está diciendo que falta 0,71. Entonces lo mejor que podemos hacer es los de 14 cada 13, tanto en el lado A como en el lado B. ¿Verás? Ahí no está pasando nada. Si yo lo aumento a 14, mira que hace falta 0,71 de un lado y 0,71 del otro. Entonces, con esto de aquí, nosotros podemos ya concluir que nuestro armado, para este ejercicio puntual, nosotros tenemos lo siguiente. Primero, lo que ya sabíamos, nuestra columna es de 30 por 30. Eso ya sabíamos. Nuestro lado es de 2,45. Nuestra altura es de 0,65. Ahí para ya encontrar el recubrimiento, ya sabemos que es de 75 milímetros. Y viene lo que nos interesa, las varillas. Nuestra varilla no tiene patas, así que podemos hacer una parrilla similar a esta de aquí. Varilla aquí. Y nuestra varilla va a tener la siguiente configuración que ya nosotros hemos calculado. Si nosotros volvemos al programa, nosotros aquí abajo tenemos 14 phi de 14 cada 13 centímetros teníamos nosotros. Cada 13 centímetros. Aplicamos. Muy bien. Entonces es lo que el MATCAD más o menos nos indicaba. La separación de las varillas por metro sería tenemos en metros, vamos a ver en centímetros, cada 13,15 centímetros, que es lo que el cálculo nos da, ¿no? Entonces, también aparte del MATCAD, aquí abajo vas a poder encontrar una calculadora, así rapidito, que también te va a poder ayudar al análisis de esto de aquí, como para que también tengas más facilidad. Si no tienes el MATCAD, puedes ingresar otra vez a esta clase de aquí y aquí abajo encontrarás el link para una calculadora. Entonces, si tú quisieras, podrías seguir haciendo las modificaciones, puedes seguir revisando nuevas cosas. Entonces, podrías realizarlo, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro dibujo, ¿qué tendríamos? Tendríamos un armado. Tendríamos un phi de 14 milímetros cada 13 centímetros. Con recomendación de que en este sector de aquí, donde está la columna de 30, haya al menos 3 varillas. De aquí para acá se va cada 13 y de aquí para acá se va cada 13.
no hay problema. Pero por lo menos que aquí hayan 3 varillas como recomendación. Y bien, ese fue todo el curso, un curso básico de lo que es el diseño de una zapata aislada en Safe utilizando el MatCat, que nos ayuda bastante en el cálculo. No te quedes solamente con este ejercicio, sigue haciendo algunos otros, plantéate otros, eh, plantéate casos, ve qué sucede si cambias esto, ve con las patas. Ah, una sola cosa más. Vamos a corregir nuestro archivo y vamos a colocar esta parte así en lo que es el if. Corrige el archivo y déjalo de esta forma, así vas a poder trabajar de una u otra forma más correcta. Me di cuenta de que el anterior tenía ciertos errores cuando hacía tanteos entre cambios de diámetros o cambios de columna. Entonces me di cuenta de ciertos errores que si te logras dar cuenta también acá abajo. Y no hay nada más. Si te gustó dale like, suscríbete y si llegaste hasta aquí déjame un comentario.